pues tener sobre el tema de, profundizar un poco sobre el tema de extender y de establecer y extender el reino de Dios. Amén. Ahí está esa corona preciosa del rey. Vamos a ver hoy 3 temitas. El reino es un diseño divino que Dios hizo para el hombre. Sé que le pido al Señor que nos dé un espíritu de revelación sobre cada uno de nosotros y de sabiduría. Amén. Vamos a recordar conceptos y muy posiblemente vamos a estar aprendiendo también otras cositas. Amén. Entonces vamos a escudriñar hoy el reino, sí, como un diseño divino de Dios para con el hombre. Cristo trae el plan de restauración del reino y el evangelio del reino debe ser predicado. Y vamos a encontrar respaldos ahí en la escritura bien especiales sobre los temas que vamos a tratar ahí. Algunas veces nosotros tenemos la tendencia a pensar que si las cosas están yendo bien es porque espiritualmente estamos bien. O lo contrario, que si nos está yendo mal es porque espiritualmente estamos mal. Y no siempre es así. ¿Sí? Recordemos todo el caso de Job. ¿Sí? Y recordemos a Oneliú, el joven que salió, ¿sí?, a regañar a Job de una manera imprudente, de una manera muy desagradable. Un joven, si podemos concluir cositas ahí con el estudio que tenemos, un joven que cree que se las sabe todas, se levanta y dice a los 3 amigos de Job: ustedes no han sido capaces de contestarle a Job, yo sí tengo sabiduría, entonces por favor cállense y escúchenme. Y Job, póngase en pie. Imagínense a un joven, porque él dice ahí en la escritura, Eliú está diciendo que es más joven, sí, que los 3 amigos de Job. Entonces imagínense a un joven siendo irrespetuoso, irreverente, porque posiblemente puede saber más que un anciano, y ese anciano puede ser una persona de edad. Ese anciano puede ser tu papá, tu mamá. Un anciano puede ser, sí, en la congregación, pastor, la pastora, los pastores que estamos, alguien que está ayudándote en el discipulado. Y por más que sepas, tienes que ser respetuoso, tienes que ser reverente, tienes que ser muy cuidadoso con la manera como podemos llamar la atención a una persona que es mayor a cada uno de nosotros. Amén. Y a Eliú se le fueron las luces. Hay temitas ahí en los títulos del TCD con el que yo no estoy de acuerdo. Eso no viene en la Biblia, esos títulos que aparecen en cada lección, pero más adelante vas a encontrar cómo Dios reprende a Eliú y cómo Dios le llama la atención a los 3 amigos de Job, ¿sí? Y les dice a los 3 amigos de Job: ¿sabe qué? Hagan un holocausto y permitan que Job ore por ustedes. Sí, porque tanto los amigos de Job como el joven irreverente, irrespetuoso, irresponsable, se dirige a un mayor, aún supongamos que tuviese razón, porque no tiene razón. No es la manera de referirse a uno a alguien, ¿sí? Y yo recuerdo que en mi colegio, cuando entraba un curita, hola Cecita, cuando entraba un curita en mi colegio, yo estoy en un colegio de curas, tenemos que ponernos en pie. Entraba alguien adulto al salón, tenemos que ponernos en pie. Eso como que se perdió. Ahora llegan los abuelitos y quién sabe si los nietos se levanten, si los hijos no se levantan, mucho menos los nietos. Y mis hijas aprendieron Levítico, donde dice: te levantarás delante de las canas y honrarás el rostro del anciano. Sí, y de ahí el respeto, reverencia, sí, como conviene en el Señor. Sí, bueno, eso era gratis, eso no va dentro del tema, pero lo toco porque me molesta mucho la posición de Eliú, muchísimo. Sí, eso pasa, ¿sabes qué? Los jóvenes que están estudiando ya sus carreras, y si el papá o la mamá no lograron hacer una carrera universitaria o algo así, se levantan arrogantemente contra ellos, los menosprecian. Ay, el viejo ya está pasado de moda. No sé qué cantidad de cosas pueden pasar por la mente de los jóvenes hoy en día, pero aún teniendo más sabiduría humana que sus propios papitos, que algún profesor del colegio, lo que sea, que algún pastor en la congregación o alguno
diáconos que están sirviendo en la iglesia, ¿sí? Si ahí tienes más sabiduría que ellos, tienes que saberlo decir con prudencia, con decencia, con respeto. Amén. Como conviene en el Señor, es lo que aprendemos ahí. Y bueno, el caso de Job es que tiene unas circunstancias muy complejas y no había razón para que eso le sucediera a él. No había razón humana para que eso le pasara a él. Y cuando juzgamos de mala manera, pues los tres amigos, el amigo de Job y la esposa de Job, sí, todos los cinco coinciden en que porque Job ha hecho algo que no es debido, es que está pasando lo que le está pasando. Y sabemos todos que eso no fue así. Una prueba que Dios permite que suceda en la vida de Job. Y lo que yo concluyo, digamos, cuando nosotros pasamos pruebas, cuando no entendemos por qué la circunstancia, yo digo que antes en las dificultades es cuando mejor el carácter nuestro se ha formado, ¿no les parece? Cuando estamos de una manera confortable, cuando las cosas están funcionando bien, no es fácil que nuestro carácter sea formado como cuando en un momento de prueba sí lo es. Está uno como más dispuesto, Señor, no sé qué hacer, acude a uno más a Él con más diligencia. Y pues eso es lo que uno ve aquí en la Escritura, ¿sí? Mirando, escudriñando, pues, ¿qué es el reino de Dios? Si miramos, el primer punto, el reino es un diseño divino de Dios para con el hombre. En Efesios 1, versículos 3 y 4, la Escritura dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si dentro del plan de Dios original, dentro del diseño de Dios para con el hombre, era que disfrutara, ¿sí?, de la vida en Él, de la vida en Dios, allá en el paraíso, que tuviese el gobierno allá en el paraíso, pues fíjense que si el Señor nos escoge desde antes de la fundación del mundo, antes de la caída del hombre, antes de la caída de Adán y Eva, era para que fuésemos un testimonio bien especial, santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Desde antes de la creación. Entonces, miramos que dentro del diseño original del reino de Dios, que era donde había puesto a Adán y a Eva, estaba también su condición espiritual, su condición humana, ¿sí?, para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. ¿Me hago entender? Entonces Dios empieza a mostrarnos cómo debe ser ese diseño, cómo debemos nosotros vivir dentro de ese diseño. ¿Ya? Sigamos avanzando. El hombre ha sido puesto en la creación para que reine. Génesis 1:28, lo acabé de mencionar, al 31. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y someterla, ejerced dominio. Entonces fíjense que Dios nos creó, ¿sí?, para gobernar aquí en la tierra. La Biblia se trata de gobierno de Dios, gobierno del hombre y cómo ejercerlo. Entonces, antes de la caída, el diseño de Dios, ¿sí?, que le estaba entregando al hombre, ¿sí?, era para que fuera fecundo, ¿sí?, para que se multiplicara, hubiese prosperidad, para que llenara la tierra, ¿sí?, y la sometiera, para que ejerciera dominio sobre la tierra. Ese es el diseño original antes de. Y dijo Dios, versículo 29, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, todas las verduras, ¿sí? Y fue así. Y vio Dios todo lo que había dicho, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces, cuando miramos que Dios escoge al hombre desde antes de la creación, cuando crea al hombre, todo lo que hizo, sí, lo creó para que el hombre ejerciera dominio, para que gobernara sobre eso. Ahí estamos viendo las características del reino de Dios, sí, en el cual nosotros debemos vivir como iglesia, en la actualidad.
Y eso no está pasando. Establecer el reino de Dios y extenderlo. Entonces comenzamos primero por establecer el reino de Dios, y es lo que quiero que tratemos hoy. Establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces ya empieza el Señor a mostrarnos las metas a alcanzar, y podemos hacernos un diagnóstico si lo estamos logrando o no lo estamos logrando. ¿Ya? El segundo punto, Cristo trae el plan de restauración del reino. La obediencia forma parte principal del plan de restauración, la obediencia a Él. Éxodo 19, ¿sí? Recién había sucedido la desobediencia de Adán y Eva. El Señor de Tomos en Éxodo 19, ¿sí? Trata de una manera, ¿sí? Para que el hombre vuelva otra vez a establecer su reino, vuelva otra vez a establecerse en su reino, digámoslo así. Versículo 5, dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí, ¿qué? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es bien especial. Y nosotros seremos para él, ¿qué? Un reino de sacerdotes. Si nosotros miramos la situación actual de la iglesia, no somos un reino de sacerdotes. Nos ven como una simple subcultura, en donde no les interesa a nuestros gobernantes, ¿sí? No les interesa buscar a algún hijo de Dios para poder profetizarle qué es lo que puede suceder, ¿sí? Con el gobierno que él va a desarrollar. Podría ser, pero no nos buscan para eso. No nos buscan para eso. Somos tratados como una subcultura, en donde más bien buscan la oportunidad para podernos desacreditar. A veces digo, lo que hizo Marco Fidel Ramírez, pues está bien, ¿no? Pues puso un precedente, ¿sí? De que debe haber igualdad en el asunto. ¿Cuántos LGBTI trabajan en el canal Capital? Digo, pues sí, podemos buscar que contraten allá cristianos o que equilibren las cosas, pero eso en qué establece el reino. ¿Sí me hago entender? Eso, ¿cómo eso nos ayuda a avanzar en el reino? Esas son las preguntas que debemos hacer, porque si el reino de Dios, si el Señor nos hace que seamos un reino de sacerdotes y una nación santa, pues así debería mirarnos a nosotros los creyentes para poder demostrar que el reino de Dios está realmente en nosotros, que somos testigos fieles de lo que Dios dice. Amén. Entonces, debemos trabajar para que realmente nosotros seamos demostradores del reino, y eso es lo que estamos tanto buscando. Cristo vino a establecer el reino y a mostrarnos cómo alcanzarlo. ¿A qué vino Jesús? Él vino a anunciar el evangelio del reino. No vino a anunciar solamente salvación. Recordemos eso. El evangelio de salvación, lo que aprendemos en manos a la obra, es tan solo parte del evangelio del reino, ¿sí? Y cuando miramos a qué fue lo que vino Cristo, dice Lucas 4:43, en la Biblia de las Américas dice, pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas, ¿de qué? Del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Él la tenía clara. ¿A qué vino Jesús? A morir por nuestros pecados. No, no vino solamente a eso. ¿A qué vino Jesús? Bien, a extender el reino de Dios, a mostrarnos, sí, cómo alcanzarlo. Él vino a hacer demostraciones del poder de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos que lo que mi circunstancia espiritual es producto de, mi circunstancia natural es producto de mi circunstancia espiritual, y vemos que Dios no habla con nosotros, no lo escuchamos por la dureza de nuestro corazón, por lo que sea. Cuando esto sucede, yo me pregunto, ¿será que nos hemos alejado a hacer las cosas que más bien nos parece y no lo que Dios dice deben hacerse?
Me explico. Adán y Eva pierden su oportunidad de reinar, de gobernar, ¿cierto? Por causa de la curiosidad de coger y mirar y ver un fruto y comer de lo que no debieron haber comido, y cayeron. Dios Padre a Moisés llega y le dice, oiga, si obedecen todo lo que yo les mando hoy, los voy a hacer una nación santa, ¿sí? Y van a ser reyes y sacerdotes. Y el pueblo de Israel no escucha al Señor y empieza a hacer lo que a ellos le parece que a Dios le agrada, y no lo que realmente a Dios le agrada. Ahí vemos todo un proceso, si miramos a través de la historia bíblica, como en el libro de Jueces y en el libro de los Reyes, como en 9 ciclos, ¿sí? Se levantan reyes que gobiernan, la embarran cuando están arriba, y caen nuevamente, después vuelven otra vez a levantarse otro rey, ¿sí? Claman a Dios y les coloca otro rey, ¿sí? Pero cambiaron el diseño que Dios tenía de la manera de encontrar quien les gobernase. El Señor coloca los reyes y ellos pidieron que querían colocar su rey, ¿sí? Porque Saúl era el mejor plantado, el más alto, el soldado que todo el mundo decía, wow, y no lo colocaron realmente porque Dios quisiera que él fuera. Si miramos eso. Y miramos, sí, cómo Dios, hay un momento de silencio que él tiene con la humanidad. Y es lo que sucede entre Malaquías y Mateo. Entre el tiempo de Malaquías y Mateo son 400 y pico de años donde Dios calla. Los israelitas prefieren, o no prefieren, sino llegan al punto en el que están siendo gobernados por los romanos, cuando están con los macabeos, todo eso. Entonces digo, Señor, si nosotros te obedecemos a tu manera y no a mi manera, tu reino realmente puede ser establecido. Y mientras que eso no suceda, pues tu silencio puede ser una respuesta a nuestra desobediencia. Pienso que nosotros y nuestra nación estamos pasando por un proceso en el que realmente decidimos hacer su voluntad. Pasamos de hacer lo que nos pareciera como iglesia cristiana, pasamos a ser una iglesia de un pensamiento tradicional, de solamente compartir el evangelio de salvación con un énfasis superlativo, mientras que el evangelio del reino, de lo que es santidad y señorío, ¿sí? Pasa como a un segundo plano. Cuando la escritura dice que el Señor Jesús vino fue ¿a qué? Vino fue a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Para eso fue lo que vino Él. ¿A qué vino Jesús? A morir por mis pecados. ¡No! ¿A qué vino Él? A establecer el reino de su Padre aquí en la tierra. A devolverle al hombre lo que había perdido. Amén. Marcos 1:38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿A qué vino Jesús? A predicar, ¿sí? A establecer, a mostrarnos cómo, ¿sí? Podemos recuperar el gobierno en el reino del Señor. Cómo establecer otra vez su reino aquí en la tierra. El Padre nuestro, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Los discípulos le dicen al Señor, por favor enséñanos cómo orar. Y en la primera enseñanza, de una vez les va diciendo, mire, oren de esta manera, pidiendo que el reino de Dios sea establecido acá. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace allá en el cielo. Entonces volvemos otra vez al tema de obediencia para que el reino de Dios realmente sea establecido y seamos demostradores del reino de Dios. Obediencia en todo, no en lo que me parece. Cristo vino a establecer el reino y nos va a mostrar cómo alcanzarlo. ¿A qué vino Cristo? ¿Sí? A establecer el reino. Y miren lo que él vino a mostrar que era el rey. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Quién es el rey? El Señor Jesús. Para esto he nacido, para ser rey. Wow. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¡Wow! ¿Cómo me gusta este pasaje? Él vino ¿a qué? A predicar el reino. ¿Y quién es un reino sin reino funciona? Y él dijo, ¿saben qué? Yo he nacido para ser rey. Esto hace que Herodes, ¿sí? A Pilato, a toda esta gente le tiemble su trono. Porque si Herodes era el rey, y yo vine para ser rey, para esto no he nacido, y Herodes era uno de los mezclados, de los que fueron impuestos por los romanos, sí, era uno de los de las 10 tribus que se mezclaron. Entonces a él le tembló todo porque estaban haciendo un judío, sí, y Jesús está diciendo yo soy el rey. Se formó todo un problema político. ¿A qué vino Jesús? A establecer el reino de Dios, a predicar sobre el reino de Dios, a demostrar y a decir que él era el rey. Nos guste o no nos guste. Pero si él es tu rey, entonces tenemos que obedecerlo en todo. En todo. Y en todo es en todo lo que él pide. Ahí está en Lucas donde dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Ya? ¿Me? Entonces, o eres realmente un cristianito, o somos realmente cristianos de reino, o realmente somos cristianos más bien de simpatía, no por obediencia. ¿Cómo está nuestra relación con nuestra pareja? ¿Cómo está nuestra relación? Las cosas que tengamos que arreglar, ¿la hemos hecho o no la hemos hecho? Diezmos, ofrendas, el congregarse, el predicar la palabra, todo esto. ¿Cómo está eso? Entonces, si Él es el rey de tu vida, listo, funciona. Si no, somos tan solo simpatizantes. Si sabemos que Él ha pedido cosas y no hemos arreglado el asunto, pues atengámonos a las consecuencias. Con razón, el mundo no nos cree por la falta de testimonio como es debido. Tercero, vino a enseñarnos que el reino es la posesión más preciosa para cualquier ser humano. Vino a enseñarnos que el reino es la posesión más preciosa, sí, que puede tener cualquier ser humano. En Mateo 13, 44 al 46, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre descubre, ¿cierto? Ese tesoro, ¿sí? Lo vuelve a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Aquel asemeja al Señor, el reino de los cielos, a un hombre que encuentra un tesoro. Dice, wow, hago todo lo que sea necesario para poder adquirir ese tesoro. Todo lo que sea necesario. Va y vende todo lo que tiene. Y dice, vale la pena. Yo invierto en esto, vale la pena. Cuando yo reconocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, esa noche del viernes 4, era un viernes 4 de julio, llegué aquí a mi casa como a las 2 de la mañana. Llegué en sano juicio, imagínense, es un viernes, en sano juicio, como a las 2 de la mañana. Había entendido el mensaje de salvación y había tomado la decisión de hacer a Cristo el Señor de mi vida. Había hecho el negocio de mi vida. Era vago, era con doble moral, todo ese tipo de cosas que la gente de hoy se mofa por el asunto. Y cuando encuentro que Dios me perdonó todos mis pecados, si lo hago a Él realmente Señor de mi vida, decía, wow, ¿cómo no compartirle eso a mi mamá? Y llegué a las 2 de la mañana a decirle a la tita, ahí está mi mamá. Y decirle, mamá, hijo, mijo, ¿qué hora es? Como las 2 de la mañana. Allá acuéstese, debe estar tomado. No, tita, ahí déjeme dormir, mijo, es tarde. Tita, encontré a Jesús. Ay, está borracho. ¿Cómo no compartirle a ella eso? Mi madre. ¿Cómo no compartirle a mi familia eso? Fui y vendí todo. ¿Saben qué vendí? Vendí la fama de, la fama de todo eso que tiene uno. ¿Sí? Que no sirve de nada. Y no me importaba que me dijeran lo que me quisieran decir.
Porque si uno era religioso, en Ullortica es peor el asunto, ¿no? En este tiempo uno era religioso, se burlaban los amigos de uno. Apagamechos, me decían. Salta, salta, me decían. Y no me importa vender lo que la gente creía de mí, sabiendo que eso era completamente equivocado. Una fachada de ejecutivo, ¿sí? Soltero, ¿sí? Que era el hueso carnudo que las niñas querían coger. Y todo era solo fachada, puro hueso, ¿no? A fin de cuentas. Hueso carnudo, ¿no? No es al que le echan mano todos cuando... Échemelo más carnecitas de hueso, por favor. Pero puro hueso, no es pulpito. Un poco de fachadas que no tienen sentido. Decía, no me importa. Sí, encontré el perdón de mis pecados. Si hago al Señor, Señor de mi vida. ¿Cómo no iba a compartirle eso a mi mamá? No pude dormir esa noche del gozo que tenía tan espectacular. No pude dormir. Amanecía levantando yo las manos. Yo no sabía que el Señor se agradaba levantando las manos, pero así fue. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. ¿Cómo no compartirle eso a la suegrita, al suegrito? ¿Cómo no compartírselo? La salvación no es por obras, la salvación es por fe. No puedes hacer nada. Cristo es el Señor de la vida. Así fue como me compartieron. No puedes hacer nada por tu salvación. Dios te la puede dar porque Él es Señor de la vida. Entonces empiezan a compartirme de Jesús lo que hizo en la cruz, que es el mensaje de salvación. Eso está bien. Pero no solamente eso. Me dijeron, y ahora tiene que obedecerlo. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Le decía yo a ellos. Me entrego. ¿Qué tengo que hacer? Sí, el curita me había dicho que tenía que subir 3 veces a Monserrate para el perdón de mis pecados. Entonces me han enseñado que yo tenía que hacer un esfuerzo grande para que Dios me perdonara realmente. Y resulta que Dios me diera vida eterna. Y resulta que la escritura habla en Efesios 2:8, no dice que tenemos la salvación por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y dice, no por obras, porque la obra la hizo Él por mí. Entonces lo que hice fue encontrar semejante regalo y tener un corazón agradecido con Dios. ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no hacerlo, Señor? ¿Cómo no compartirlo? El reino de los cielos, versículo 45, también se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Versículo 46, cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no? Decía, si yo me muero hoy, voy a estar con Él. No me voy para el infierno porque me sentí siempre condenado por no haber subido a Monserrate 3 veces a pie para el perdón de mis pecados. Decía, ¿cómo no obedecerlo? ¿Cómo no hacerlo, Señor? De ahí empecé a entrar en el reino. Y no me cambio por nada del mundo. El que es amigo del mundo, dice la escritura, ¿es qué? Es enemigo de Dios. Entonces, o le creemos a Dios o nos creemos nosotros. O le creemos a lo que la religión quiera decir. Cristo vino a establecer su reino y a mostrarnos cómo alcanzarlo. El evangelio de Dios, del reino, debe ser predicado. Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio del reino. Mira lo que dice Lucas 9, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el evangelio de la salvación. ¿No? ¿Les envió a predicar qué? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Con demostraciones de poder. Entonces fíjense que el predicar las buenas nuevas no solamente son las de salvación, son las buenas nuevas de obediencia. En todo. En que si tengo una relación ilícita, pues déjela. En que si estoy haciendo facturación sin IVA, pues hágalo con IVA. En que si compro sin factura, pues compre con factura. No se robe el IVA antes de que lo roben otros. Eso no te justifica nunca. Si el negocio no da para eso, pues no es negocio. Sencillo.
Entonces cambiemos de negocio. Porque si Él es rey de mi bolsillo. Él es rey de mis finanzas. Es el rey, sí, en mi empleo. Es el rey de la verdad que tengo que decir siempre. Así eso me cause molestias. Nada se justifica para decir mentiras. Sí, Él es el rey para no matar, para no abortar. Él es el rey para, para seguir el género que Él me quiso dar desde antes de la creación. El género, hablamos de género, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, si soy hombre. Y tengo que casarme con una varona, no con un varoncito porque la moda es esa. Olvídate. Es el orden de Dios. Si tengo que dejar cosas, pues tengo que dejarlas. Es el hombre, Él es el Dios, Él es el rey, sí, sobre mis finanzas, sobre mis diezmos, sobre las ofrendas, Él me provee para eso. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Te los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Estoy predicando el reino de Dios. Es lo que estamos predicando desde hace unos años para acá. Y eso ha costado y sigue costando, ¿sí? Personitas que dicen, no, legalista, hablamos de santidad y la santidad es extrema. Y le decimos extrema porque no estamos acostumbrados a una santidad, sí, como debe ser. Entonces nos dicen religiosos. Y eso ha costado que algunas personas se vayan de la congregación, pues, bien idos, ¿qué hacemos? Pero si el Señor pide eso, ¿qué hacemos? ¿Es el rey o no es? ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les pido? Ahí está en la escritura. El evangelio del reino debe ser predicado. Aún después de su muerte y resurrección, el mensaje de Cristo en sus apariciones trataba el tema del reino. No solamente cuando estuvo, sí, los 33 años, sino cuando resucita, sigue tratando el tema del reino. Hechos 1, versículos 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Miren la importancia tan grande de lo que es el reino de Dios, de lo que es predicar. Por ahí un apellido en el directorio, me puse a mirar apellidos en el directorio, que ahí no encuentro apellidos. Eso me ayuda para la ortografía también. Y encontré un apellido que es hasta morir. La persona es apellido hasta morir. Jesús predicó, Jesús era ese apellido. Jesús predicó hasta morir. Claro, estando en la cruz, estaba predicando. Se ganó al del lado. ¿Se acuerdan? Al del lado derecho. Allí en la cruz, en el lecho de muerte. Hasta morir predicó. Y resucita y sigue predicando acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Hay más de 85 citas, ¿sí? En el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios. Hay más de 80 en los evangelios. Hay más de 85 citas donde se habla acerca del reino de Dios. Y sobre la palabra iglesia solamente hay 2 citas. Miren la importancia tan grande que tiene, ¿sí? El reino de Dios. El señorío de Cristo en tu vida y en mi vida. El ser lo que decimos y hacer lo que decimos que somos. Aún después de resucitado, le seguía diciendo a los discípulos a predicar, ¿cierto? Acerca del reino de Dios, por favor. El evangelio del reino de Dios debe ser predicado. Punto 2. Cristo espera para estos tiempos que sea predicado el evangelio del reino. Imagínense, Mateo 24, sí, son las señales antes del fin. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ya en Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Este evangelio de quién? En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ahí sí vendrá el fin. O sea que estamos cerquita. En estos tiempos es cuando más se ha predicado el evangelio del reino. Es cuando más se ha predicado. Cuando más se ha traducido la escritura. El bestseller de bestseller es la Biblia. No es el Corán, ¿oyeron? Es la Biblia. ¿Sí? En porciones de la Biblia se han predicado se han
traducido, ay Dios santo, se han traducido, ¿cierto?, a más idiomas en estos tiempos que nunca antes. En Colombia tenemos 80 y pico de idiomas, aquí en Colombia, y nos faltan solamente 20, para que lo sepas. Que predomina el español, pues sí predomina, pero tenemos 80 y pico de etnias indígenas y tienen su lenguaje. Y nos faltan 20 y pico nomás para traducir por lo menos una porción de la escritura. O sea que al fin está cerca. Cuando vamos a predicar el evangelio del reino, no solamente salvación. Lo que hacemos cuando salimos a otras naciones, cuando estamos en otras ciudades, es predicar acerca del evangelio del reino y hacer lo que el Señor pide. Eso es el evangelio del reino, es lo que estamos haciendo. En estos tiempos, así como el Señor lo ha hecho con nosotros, sí, nos toca reevangelizar la iglesia. Qué terrible lo que estamos diciendo. Pero recuerdan, sí, las enseñanzas que hemos dado sobre el temor a Dios. La iglesia de hoy en día no se parece a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué nos toca? Reevangelizar a la iglesia. No tan solo predicarles, sí, a las personas del mundo, sino dentro de la misma congregación, predicar acerca del evangelio del reino. Eso es lo que estoy haciendo. Para que tengamos claridad y sepamos a qué atenernos. Si muero hoy, ¿estarías seguro de que irías al cielo? Úpale, ¿ya arreglaste las cosas que tienes que arreglar? No, pues apúrale. Corre por tu vida. Quita la iniquidad. Y ayudas a las generaciones que vienen. Amén. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y será predicado este evangelio. El Señor Jesús espera para estos tiempos, sí, que el evangelio del reino sea predicado. No está diciendo que sea creído. Está hablando de ser predicado. Imagínense. Tomes la decisión de volver o de volverte a conectar por la internet con nosotros. Después de esta enseñanza, te prediqué el evangelio del reino. Que creas, pues qué bueno. No nos vamos a quemar. Qué bueno, nuestra nación va a estar mejor. Bendito sea mi Señor. Pero es el evangelio del reino el que debe ser establecido, ¿sí? Para que se pueda después extender como debe ser. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Predicando acerca del reino de Dios. Predicando acerca del evangelio del reino, de las buenas noticias, ¿sí? Del evangelio del reino. ¡Qué bueno! No dice creído. Y será predicado este evangelio del reino. Les compartía que cuando sacaron la película, la de Jesús, la de Mel Gibson, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo. Los musulmanes, por desacreditar más a los judíos, ordenaron en los países musulmanes, que está prohibido hablar de Cristo, que pasaran la película. Se predicó el evangelio. Que creyeron, problema de ellos. Pero se predicó como nunca. Los gobiernos apoyaron que se pasara la película. La gente hacía cola, con tal de desacreditar a esos judíos tan malos, sí, que mataron a Jesús. Y se predicó el evangelio. No hay excusa. Entonces, está cerca el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué interesante. Estamos cerquita al fin. Prediquémosle a nuestra familia. Que esas sillas vacías estén llenas, que tengamos ese espectacular problema. Disipulémosles. El hecho de que hagan una oración no los hace, hijos de Dios. Que te vean haciendo lo que dices, lo que se pide aquí, lo que la escritura habla, que te vean haciendo eso. Así les guste o no les guste, así le digan a uno fanático, salta, no importa, no lo somos. Lo que nos debe importar es lo que Dios dice, lo que el Señor dice, lo que el Rey dice. Para eso he nacido, el Rey, para ser Rey, lo que nuestro Rey dice. No importa. No importa. A mí me dijeron un día que quisiera que ya no me gustaban las mujeres. Ay, cuando estaba soltero empezando la vida cristiana, porque no rumbeaba como antes rumbeaba. Decía, no me importa que piensen eso, me importa lo que Dios me dice, mi Rey.
que hago amistad con el mundo, ¿sí? Y me voy en contra de lo que mi rey dice, eso es locura. Le están quitando la platica. El Señor habla de diezmos, ofrendas y primicias. No es verdad. ¿Qué responsabilidad tan tenaz la nuestra de administrar esos dineros? Si no lo quieren creer, no importa. Pero ¿de qué lado está? ¿De la iglesia que menciona a Cristo o realmente los que pertenecen al reino? Predicamos la palabra, a predicarla, porfa. A ser discípulos del reino. El evangelio del reino debe ser predicado. Mira lo que dice Colosenses. Mire tan lindo esto. Tú puedes predicar el evangelio del reino porque Dios está dentro de ti. Mira lo que dice la escritura. Colosenses 1, 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, está hablando Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cueste lo que cueste hacer un discípulo, vale la pena. Así cuando le predique el evangelio del reino, me diga mi papá o mi mamá o tu profe o tu amado adversario, lo que sea, ¿sí? Lo que te quieran decir, no importa, sufre las penalidades que sean necesarias con tal de que estas personas reconozcan a Cristo como su Señor. No importa que pierdas el prestigio, que te digan, lo que importa es lo que Dios dice, lo que te están diciendo. Versículo 25 dice, la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el evangelio del reino. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, hay un misterio que lo vamos a ver la semana entrante. Sí, vamos a prometer un poco sobre ese misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! Entonces, para que yo tenga tranquilidad y paz, ¿sí? De si estoy viviendo, si estoy siendo un discípulo del reino, pues tengo que tomar esa decisión de que Cristo realmente está en mí, de que lo he reconocido, que lo he recibido como mi único y suficiente Salvador y Señor. Y mi vida lo demuestra, mis hechos lo demuestran. Qué lindo saber que nos estamos congregando aquí este sábado. Bendito sea el Señor. Pero no solamente es congregarnos, eso lo hacíamos antes. ¿Qué diferencia hay? No era todos los domingos que íbamos al culto católico. Entonces ahora venimos a un culto cristiano. Es más que asistir a una reunión como esta. Es un estilo de vida. El que mienta, no mienta más. El que robe, no robe más. El que fornica, no fornique más. El que adultera, no adultere más. ¿Ya? Hacer el devocional el tiempo con Dios, todos los días es espectacular. Nos marca, sí, nos marca el camino. Me gustó tanto ahí en Job, eso fue la semana pasada, donde dice que el temor a Dios es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, apártate del mal, no seas burro, burrita. ¿Sí me hago entender? Sé inteligente. Apártate del mal. Es lo que el Señor te está invitando hoy. La religión no salva. La religión lo aparta a uno de Dios. Así, todas las religiones tienden a hacer lo bueno para el hombre, pero es lo que Dios quiere que se haga. El cristianismo de reino es hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Si repito una oración, mis hechos posteriormente tienen que reafirmar esa oración que hice, de reconocer a Cristo como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Amén. No hay de otra. No hay de otra. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué bueno. O sea que el Rey tiene que estar dentro de ti. ¿Cristo en dónde? En nosotros. ¡Wow! Que cuando te vean, vean a Cristo. Si no está dentro de ti, pues no lo ven.
Tal vez el mundo, las personas del mundo no ven la diferencia a nosotros porque somos muy parecidos a ellos. ¿Sí me hago entender? Y deberíamos ser atractivos. ¿Sí? Una luz no se esconde debajo de una mesa. ¿Sí? Sino que la gente anhele ser lo que tú eres. ¿Y qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú reflejas? A Cristo en vosotros. Cristo en ti. ¡Wow! Por eso es que estás acá. Si no estuviera Cristo en ti, esta cita, qué buen comienzo esta cita. Amén. Qué buen comienzo esta cita. Pero es un estilo de vida. Cuando salgamos de aquí para allá, como en nuestra vida. Míralo, Lucas 17:21 en la Nueva Versión Internacional. Me gustó tanto encontrarlo. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está dentro de ustedes. Amén. O sea que el establecer el reino de Dios en nuestra vida es fruto de mi obediencia a pesar de. Amén. Que tu sí sea sí. Que el sí tuyo en lo que se refiera, en lo que sea tan creíble que no tengan que pedir huella, sello, fotografía, firma, sino que tú sí, no, si él dijo eso, lo va a cumplir. Si ella dijo eso, lo va a cumplir. Lo creemos, así le cueste. Si él no lo quiere hacer, es por algo. Por allá en la escritura debe haber alguna cosa. Allá en la Biblia que se lee, sí, deben verlo en nosotros. ¿Ya? Que si en el carácter de Cristo en tu vida, sí, de ahí nadie lo va a mover. Imagínense que estamos en una asamblea de apartamentos y ahí a mí me han dejado 4 votos, creo que era. ¿Mm? Y entonces cuando me dijeron las personitas que si por vida, que si yo iba a asistir, le decía, ay, miren, puede ayudarme, mire, pero yo voy a votar por esta persona. Ay, no, 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 no. Le dije, entonces no, no lo hago. No lo hago, no puedo hacerlo. Entonces, si confías en lo que yo voy a hacer, listo. Si no, pues búscate otra personita, no hay problema. Porque tenemos que ser de una sola pieza. Y el administrador, imagínense que los 4 votos míos eran los que definían quién iba a quedar de administrador. Y faltaban eran los míos. Yo era el último que iba a decir. Y llegué y dice el administrador que estaba en ese tiempo, y dice, ese es de una sola pieza. Por el que diga con el primer voto, los otros 3 van para allá, o sea que eso definió quién era. Así debemos ser. Que tú sí, eso es reino. Que tú no, eso es reino. Amén, eso es reino. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Amén. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Padre bueno, gracias por tu mensaje del reino, Señor. Gracias Señor, por lo que hemos avanzado, Señor, en esta congregación. Sabemos que hay 7,000 más que también están metidos en todo esto del mensaje del reino, Señor. Gracias por los que aún sin saberlo lo están haciendo, Rey. Gracias, Señor. No somos los únicos. Padre, gracias porque cuando hemos decidido obedecerte, a pesar de, vemos tu respaldo, Señor, a pesar de las circunstancias, tal como le pasó a Job, Señor. Padre, cuando hemos decidido obedecerte en medio de las dificultades, Señor, escuchamos tu voz, del saber que nos das un abrazo diciéndonos, buen siervo fiel, entra en el reino. A pesar de lo que los que estén alrededor nuestro quieran decirnos, Señor, nuestro gozo es cumplido cuando te obedecemos, Señor. Padre, y yo te pido que sigas desatando, Señor, ese espíritu de
poder, de dominio propio, Señor, de amor, para hacer lo que tú pides, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos aquello que nos cuesta tanto, Señor, y te pedimos perdón. Gracias por recordarnos este mensaje del reino, Señor. Tanto hablamos, Señor, tantas cosas y sabemos que tenemos que mejorar, Señor, ser de una sola pieza frente a ti, Rey. Padre, que el mundo crea, que el mundo sepa, Señor, con nuestro actuar, con nuestro hablar, que realmente tú estás en nosotros, Señor. Te pedimos perdón cuando, como consecuencia de nuestra desobediencia, de la iniquidad, Señor, de la rebelión, hemos pisoteado tu sangre, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, pero el predicar tu palabra, Señor, el obedecer tu mandamiento, Señor, es lo que nos compete, Rey. Y sabemos que la ley la has escrito en nuestros corazones, Señor, para obedecerla, Señor, no para incumplirla, Rey. Gracias por los discípulos que nos has entregado, Señor. Gracias por los que nos vas a entregar, Rey. Padre, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Y queremos que nuestro sí, cuando nos preguntan que si somos cristianos, Señor, o cuando creen que lo somos, Señor, realmente refleje lo que tú eres en nosotros, Señor. Tú eres realmente el que nos ves, Señor, y cuando miramos tu palabra como en un espejo, nos damos cuenta, Señor, que como iglesia nos falta caminar, Señor. Pero gracias porque nos has hecho caer en cuenta, has tenido paciencia con nosotros, Señor. Y sabemos que tú estás cerca de nosotros, Señor, porque te buscamos, Rey. Te buscamos, Señor, y tú estás tan cerca de nosotros como nosotros queramos, Señor, que lo estés. Por eso, Rey, esta noche sabemos que te sonríe, Señor. Por las decisiones, no tan solo por lo que escuchamos, Señor, sino por las decisiones que hemos tomado en este momento, Señor, para hacerlas cuando salgamos, Rey. Gracias, Rey. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias porque poco a poco, Señor, iremos mirando en qué más tenemos que avanzar, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Amén. Amén, Señor. Un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor, donde haya injuria, tu perdón, Señor, donde haya duda, ven ti, ven ti, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, que haya amor, donde haya injuria, tu perdón, Señor, donde haya duda, ven ti, ven ti. Así es, Dios. Ven ti. Queremos ser tus instrumentos, Señor. Señor, ayúdame a nunca buscar ser consolado como consolar. Señor, ayúdame a nunca buscar ser entendido como entender.
como yo solar. Señor, ayúdame a nunca buscar ser entendido como Él, ser amado como yo amar. ¿Quiénes de los que estamos aquí queremos ser instrumentos de Dios? ¿Quiénes queremos sentir que realmente el Espíritu Santo nos puede usar y podemos hacer un cambio? ¿Quién quiere llevar a su hogar paz? ¿Quién quiere llevar a sus familiares una palabra de fe, una esperanza? ¿Quién está aburrido y harto de ver cómo los amigos se destruyen entre sí? Cómo las parejas de esposos van el uno contra el otro. Si tú realmente no quieres que eso siga, pídele al Señor que te haga un instrumento. Clámale al Dios, al Padre Celestial y dile: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero ser usado por ti, Dios. Si eso es lo que hay en tu corazón, alza tus manos y cántale esta canción al Señor, no por pasar el momento, porque es la última canción del sábado y del culto, sino porque realmente tú quieres ver cómo el fluir del Espíritu Santo puede atravesar tu ser y tú puedes ser un instrumento de oro en las manos del Señor. Tú puedes ser un instrumento de